«Ya basta», gritó Mariana tirando el celular contra el colchón. «¿Qué chingados estoy haciendo con mi vida?». La habitación era un caos. La luz del sol entraba forzada por las cortinas rotas, iluminando montones de ropa sobre la silla, platos sin lavar en el escritorio y una planta muerta en la esquina. Eran las 11 de la mañana en la Ciudad de México, pero para Mariana era una madrugada perpetua desde hacía semanas. Sentada en el filo de la cama, con las manos cubriéndose la cara, respiraba como si el aire doliera. No era una crisis nueva. No era la primera vez que se despertaba sintiendo que ya había fallado el día antes de empezarlo, pero esa mañana algo era distinto. Lo que detonó todo fue un video de TikTok. Un tal Rupert Sheldrake, un nombre que sonaba más a científico loco que a sabio de redes, decía que si te hablabas diferente durante 3 días, tu vida podría cambiar. No con afirmaciones falsas o tonterías, sino con compasión, como si le hablaras a alguien a quien amas. «Háblate como si fueras tu mejor amiga», decía la voz. Mariana se rió. ¿Cómo iba a tratarse con ternura cuando ni siquiera podía verse al espejo sin odiarse? Llevaba semanas desempleada. Sus papás ya no le respondían los mensajes. Su ex la había bloqueado de todo. Ni siquiera su mejor amiga, Dani, le escribía desde que Mariana la dejó plantada en su cumpleaños. El mundo parecía girar sin ella, y ella se quedaba atrás como un fantasma en un vagón vacío del metro. Pero esa voz, esa pinche voz en el video no la dejaba en paz. Mariana se levantó y fue al baño. El espejo estaba empañado de tantas duchas sin limpiar. Se talló los ojos con fuerza y por primera vez en días se miró fijo. Ojeras, cabello sucio, piel apagada. Parecía otra persona, alguien derrotada. «No eres basura», dijo en voz baja. Le tembló la mandíbula. «No eres una carga». Las palabras sonaron falsas, como si estuviera actuando, pero algo dentro se quebró. Se le llenaron los ojos de lágrimas sin saber bien por qué. No lloraba por estar triste, sino por la forma en que se hablaba desde hacía años. Siempre con desprecio, siempre comparándose con las versiones exitosas de otras personas. Ese día no salió de casa, pero limpió su cuarto, lavó los platos. Se lavó el cabello. No se sintió mejor, ni más feliz, ni inspirada, pero sintió que al menos por unas horas no se estaba apuñalando por dentro. Al día siguiente fue por un café a la tiendita de la esquina. La señora de siempre, la que usaba delantal con estampado de flores, le sonrió. «Ya tenía rato sin verla, ¿eh?». Mariana sonrió tímidamente. Sí, andaba ocupada. No era cierto, pero tampoco era del todo mentira. Había estado ocupada sobreviviéndose. Camino de regreso, mientras pasaba frente a un mural desgastado que decía «México te quiere vivo», algo dentro de ella se quebró otra vez. No sabía si eran las palabras, los colores o simplemente la acumulación de cansancio emocional. Pero esa frase se le clavó como una semilla en la piel. «México te quiere vivo». No perfecto, no feliz, solo vivo. Esa noche en su libreta escribió: Día 1. Hoy me hablé mejor, me sentí tonta, pero algo cambió. Al tercer día fue a buscar a Dani. No sabía si la iba a recibir. Se sentía como una cobarde tocando el timbre del edificio, con las manos sudadas y la garganta seca. Pero Dani bajó. Y aunque al principio cruzó los brazos y la miró con cara de pocos amigos, terminó por abrazarla. Lloraron. Se pidieron perdón. «Creí que ya no querías verme», dijo Dani con voz ronca. «Ni yo quería verme», respondió Mariana. Esa noche volvieron a su casa juntas. Pidieron tacos, vieron una serie vieja. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariana se rió con ganas. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin algo dentro de ella ya no quería seguir sintiéndose mal. Y entonces lo supo. Eso de hablarse bonito no era magia. Era como una puerta, una de esas que chirrían cuando la abres por primera vez en años. El lunes, Mariana regresó al mundo. No como quien vuelve con fuerza, sino como quien sale del agua después de haber estado demasiado tiempo sumergido. Agarró su laptop vieja, que apenas encendía,
y empezó a revisar los correos de trabajo que había ignorado durante semanas. Nada nuevo, solo promociones, recordatorios automáticos y una que otra respuesta cortés a sus aplicaciones de empleo. Cerró la laptop y fue a la ventana. Afuera, la calle hervía con el sonido de tamales oaxaqueños, motos, niños corriendo y el típico señor que pasaba con su carrito de fierro viejo. El sol caía vertical y seco sobre los tejados. La Ciudad de México seguía siendo un monstruo vivo, indiferente a si estabas bien o no. Pero eso también era liberador. Nadie la estaba juzgando, solo ella misma. Hablarse bonito no era un hábito automático. Era una pelea interna, constante. Por la mañana, al ver su reflejo en la pantalla del celular, lo primero que le vino fue el pensamiento de siempre: te ves fatal. Pero esta vez lo atrapó. Lo escuchó con atención y luego, como si fuera una maestra corrigiendo a un alumno, lo reemplazó. No tienes que verte perfecta, estás viva, eso ya es algo. Le costó, pero escribió eso en su libreta. Día 4. Y al lado dibujó un corazón chueco. Esa tarde salió a caminar al parque hundido. No había ido desde la universidad. Llevaba audífonos, pero no música. Solo silencio. Silencio real. Por primera vez, quería oír qué más tenía su cabeza guardado. En uno de los andadores, se sentó en una banca y se quedó viendo a una señora que alimentaba palomas. Tenía una calma en la cara que Mariana envidiaba. Pensó, algún día me voy a sentir así. Libre, liviana, sin miedo de estar sola en un parque un martes cualquiera. Y entonces, como si algo dentro le respondiera, le vino una frase. Si no te apuras en juzgarte, puede que empieces a escucharte. Sonrió. Era su propia mente hablando diferente. No como jueza, sino como guía. Sacó su celular y abrió notas. Escribió. Hoy aprendí que lo que más me duele no es lo que me dicen los demás, sino lo que me digo a mí misma en silencio. Cuando volvió a casa, Dani ya estaba ahí. Se había mudado temporalmente con ella, después de una pelea con su novia. Compartían silencio y comida chatarra, pero también una especie de consuelo mutuo. Cada una, rota a su modo, encontraba refugio en la otra. ¿Te pasa que te dices cosas horribles y ni cuenta te das?, preguntó Mariana mientras se servían cereal para cenar. Dani la miró con la cuchara en el aire. Todo el tiempo. Me digo que soy insuficiente, que soy una carga, que todo lo arruino. Mariana asintió. Yo también, pero esta semana estoy intentando hablarme como si fuera mi hermana pequeña. ¿Y cómo le hablas a tu hermana pequeña? Nunca la tengo, pero me la imagino. Chiquita, frágil, llorando. Y pienso, no le gritaría, no la haría sentir menos, solo la abrazaría. Dani la miró en silencio unos segundos. Luego, con voz bajita, dijo, deberíamos hablarnos así también nosotras. Se quedaron calladas. El silencio ya no era incómodo, era como un lenguaje que entendían las dos. Esa noche, Mariana se fue a dormir con una sensación rara. No era felicidad, era una especie de calma nueva, como si el dolor de siempre estuviera ahí, pero ya no mandara sobre ella. Antes de dormir, escribió en su libreta, Día 5. Hoy escuché mis pensamientos como quien escucha una grabación antigua. Descubrí que me he insultado con más constancia de la que me he felicitado. Pero también vi que puedo cambiar el tono, aunque sea poquito. Apagó la luz y cerró los ojos. Desde la ventana abierta llegaba el murmullo de la ciudad viva. Ambulantes, camiones, risas lejanas. Todo seguía su ritmo, y dentro de ella, por fin, algo también empezaba a moverse. ¿Y si todo esto es una jalada?, preguntó Dani mirando el techo mientras fumaban en la azotea. Era miércoles y el cielo estaba cubierto. La tarde olía a ciudad mojada, aunque aún no llovía. Las antenas, los tinacos y los cables colgantes parecían parte de un paisaje surrealista que solo las azoteas mexicanas podían ofrecer. Mariana se encogió de hombros. A lo mejor sí, pero es la primera vez que siento que no me odio en automático. ¿No es cansado fingir que estás bien? Sí, pero más cansado era fingir que no me dolía nada.
Dani le pasó el cigarro. Mariana no fumaba casi nunca, pero ese día lo aceptó. Tomó una calada y le ardió la garganta. Tosió. Se rieron. Llevaban días compartiendo pequeños rituales. Preparar café en silencio. Ver el mismo capítulo de una serie repetida. Escribir cosas en libretas sin mostrárselas. Cada quien sanaba a su modo, sin presionar a la otra. Esa noche, Mariana recibió un mensaje inesperado. Era de una excompañera del trabajo anterior. Solo decía: vi tu CV. ¿Quieres que lo recomiende para una vacante en mi empresa? El corazón le dio un brinco. Su primer impulso fue pensar: no estoy lista, aún no me arreglo, me falta mucho, pero luego respiró. Cerró los ojos. Se dijo a sí misma en voz baja: no necesitas estar bien para empezar. Respondió con un sí, gracias por pensar en mí, y dejó el celular a un lado. No se sintió triunfadora ni poderosa. Solo sintió que había dado un paso sin escuchar al monstruo interno que le decía: tú no puedes. Al día siguiente le hicieron una videollamada para una entrevista. Mariana se puso una blusa limpia, se peinó lo mejor que pudo y se sentó frente a la laptop con el fondo más decente que pudo improvisar. Cuando el entrevistador, un hombre serio con acento del norte, le preguntó: ¿cuál consideras que es tu mayor fortaleza? Tuvo ganas de decir ninguna, pero se mordió los labios. Se repitió internamente: si fueras tu amiga, ¿qué dirías de ti? Creo que sé levantarme incluso cuando no tengo ganas. A veces más lento, a veces sin estilo, pero me levanto. El entrevistador la miró unos segundos. Asintió. Eso es más valioso de lo que crees. Cuando terminó la llamada, Mariana se quedó en silencio largo rato. Su corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era otra cosa. Una mezcla de nervio y orgullo, una sensación que casi no reconocía. Esperanza. Esa tarde, Dani puso música en la sala. Cumbia. Y empezó a bailar sola mientras barría. Mariana la observaba desde la cocina, sin poder evitar sonreír. ¿Qué?, preguntó Dani, levantando una ceja. Nada. Me gusta verte así. ¿Así como? Así como tú, sin filtro. Dani rió. Se acercó, tomó la escoba como micrófono y cantó dramáticamente una estrofa de Los Ángeles Azules. Mariana terminó uniéndose y por primera vez desde hacía meses bailaron. No como terapia, ni para grabar un video. Solo bailaron porque sí, porque estaban vivas, porque aunque doliera había momentos que merecían ser vividos sin juicio. Esa noche, Mariana escribió en su libreta: día 6. Hoy di una respuesta distinta a la de siempre. No por quedar bien, sino porque por fin creo que tengo algo bueno que ofrecer. Aunque sea poquito, aunque a veces me olvide. Después cerró el cuaderno, se sirvió un vaso de agua y subió de nuevo a la azotea. El cielo estaba más despejado. Algunas estrellas lograban colarse entre la luz de la ciudad. Escuchó a lo lejos un perro ladrar, alguien riendo, una motocicleta pasar. Pensó en la Mariana de hace una semana, esa que no podía levantarse de la cama, que creía que no tenía salida. Y se dijo en voz bajita, casi como si fuera una oración: no estás curada, pero estás caminando, y eso cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste orgullosa de ti?, preguntó Dani mientras lavaban trastes. Mariana se quedó quieta, con la esponja en la mano y la cabeza agachada sobre el fregadero. El agua tibia corría entre sus dedos, pero su mente se congeló. No sé, tal vez cuando terminé la carrera. ¿Tú? Hace como 3 años, cuando ayudé a mi hermana a salirse de casa de mi papá. Pero después todo se volvió un desmadre. Guardaron silencio. Solo se oía el golpeteo de los platos y el zumbido lejano de un helicóptero sobrevolando la colonia. Era una noche fresca, con ese olor a panadería y tierra mojada que a veces regala la ciudad. ¿Crees que merecemos cosas buenas?, preguntó Mariana sin mirarla. No lo sé, pero estoy empezando a pensar que sí, aunque mi cabeza me diga lo contrario. Mariana asintió. Estaban en ese punto extraño, donde el dolor ya no era una pared,
sino una sombra. Seguía ahí, pero ya no tapaba la luz por completo. Ese viernes le confirmaron que había pasado a la segunda etapa del proceso de selección. No gritó de emoción ni lo publicó en redes. Solo respiró profundo y se dijo: «Estás haciendo lo que puedes, y eso basta». Empezó a escribir más en su libreta. No solo sobre los días, también se hablaba directamente, como si escribiera cartas para sí misma. Un día anotó: «Mariana, no te acostumbres al dolor como si fuera parte de ti. Hay ternura allá afuera, pero primero tienes que dejar de golpearte por dentro». Dani encontró una de esas notas sin querer. No dijo nada, solo la dobló y se la dejó pegada en el refri con un imán en forma de mazorca. Ese fin de semana salieron al tianguis de la colonia. Mariana no recordaba la última vez que caminó entre puestos llenos de gritos, regateos, aromas a garnachas y música a todo volumen. Compraron quesadillas de huitlacoche, agüita de horchata y se sentaron en una banquita de metal medio oxidada, viendo cómo la vida pasaba con todo su ruido. ¿Sabes qué me di cuenta?, dijo Dani mirando cómo un niño jalaba a su mamá hacia un puesto de juguetes. Que a veces pienso que no merezco cosas buenas solo porque me equivoqué. Pero, ¿qué tal si eso no tiene nada que ver? ¿El qué? Merecer. ¿Y si merecer algo bueno no depende de si la cagas o no? Mariana la miró pensativa, como si el cariño, la paz, el amor propio fueran un derecho y no un premio. Exacto. Volvieron a casa con bolsas llenas de fruta, pan dulce y un florero de plástico que a Mariana le pareció ridículo, pero perfecto para el comedor. Colocarlo ahí fue un acto pequeño, casi insignificante, pero para ella fue como decirle a su casa: «Ya no quiero que se vea como una zona de guerra, quiero que parezca un lugar donde alguien se quiere quedar». Esa noche se metió a bañar con música. Se talló el cuerpo con paciencia, como si estuviera limpiando no solo el sudor, sino también la culpa. Y al salir, frente al espejo, sin maquillaje ni filtros, se dijo: «No estás rota, solo estás cansada, y eso también se cura». Abrió la libreta y escribió: «Día 7. Hoy me traté con cuidado, no como quien se repara, sino como quien se respeta. Me di cuenta de que merezco calma, aunque no haya hecho nada extraordinario, solo por ser yo, solo por seguir aquí». Se acostó con la ventana abierta. Desde afuera llegaba el murmullo de una fiesta lejana, quizá una boda o un cumpleaños. La ciudad celebraba algo. Mariana no sabía qué, pero le gustaba la idea de que allá afuera, mientras ella descansaba, otros reían, bailaban, amaban. Y entonces pensó algo que nunca antes había sentido tan claro. Tal vez la vida no se trata de arreglar todo. Tal vez se trata de acompañarte mientras aprendes a vivir con lo que no puedes cambiar. Cerró los ojos con una media sonrisa. El florero de plástico brillaba débilmente bajo la luz de la calle. El lunes amaneció con cielo gris y olor a humedad. Mariana se despertó antes del despertador, cosa rara. No porque estuviera ansiosa, sino porque algo dentro de ella parecía empezar a confiar en el día. Se preparó café sin prisa, puso a calentar un pan y se sentó en la mesa con su libreta abierta. Antes de escribir, solo la observó. La hoja en blanco ya no le daba miedo. Era como una amiga que escucha. Respiró hondo y escribió: «Hoy quiero reconocer que hay cosas que ya no merecen espacio en mi cabeza. Hoy empiezo a elegir mejor mis pensamientos». Después de desayunar, recibió una llamada de su papá. No hablaban desde hace más de 2 meses. Él tenía esa voz siempre dura, como si todo lo que dijera lo midiera en centavos de paciencia. «¿Estás bien?», preguntó, seco. «Sí, estoy mejor», respondió Mariana con cautela. «Tu mamá quiere saber si vas a venir este fin de semana. No has aparecido». «Es que he estado enfocándome en otras cosas». Silencio. «No te estoy reclamando, solo te digo que se preocupan». Mariana tragó saliva. Antes, eso la habría hecho encogerse, sentirse culpable, como si siempre tuviera que pedir perdón por existir. Pero ahora no. Ahora entendía algo nuevo,
Cuidar de sí misma no era egoísmo, era necesario. Gracias por llamarme. Yo también los extraño, dijo. Solo necesito un poco más de tiempo para volver a conectar desde un lugar distinto. Su papá no respondió enseguida, pero luego soltó un «está bien» que, para los estándares de él, ya era casi un abrazo. Colgó y se quedó en silencio, con el celular entre las manos. No lloró, no se derrumbó, solo sintió una especie de paz, como si hubiera cruzado una línea invisible, la de no dejar que los viejos miedos definieran sus respuestas. Dani salió de la habitación con cara de cruda emocional. Soñé que me peleaba con mi ex en medio de una fonda, dijo mientras se servía café. ¿Y ganaste? No. Lloré y me fui sin pagar, como en la vida real. Ambas rieron. ¿Sabes qué me pregunté anoche?, dijo Mariana sentándose frente a ella. ¿Qué cosas ya no quiero permitir en mi vida? No solo de los demás, también de mí. Uf, esa lista sería larga, respondió Dani. Pero sí, yo ya no quiero seguir hablándome como si fuera mi enemiga. Me cansa, me duele y no me lo merezco. Mariana asintió. Esa era la palabra, merecer. Algo que habían olvidado ambas, como si en algún punto les hubieran enseñado que solo las personas perfectas tenían derecho a la ternura. Esa tarde, Mariana tuvo su última entrevista para el puesto. La hicieron en inglés. Se trabó un par de veces, sudó, pero no se detuvo. Terminó la llamada sintiéndose cansada pero completa, como alguien que dio lo mejor de sí sin fingir. ¿Cómo te fue?, preguntó Dani desde la puerta. Bien, no perfecta, pero bien, y eso me basta. Dani levantó el pulgar y volvió a meterse a su cuarto. Mariana se quedó sola unos minutos. Pensó en todas las versiones pasadas de sí misma, la que se cayó en reuniones, la que aceptó migajas en relaciones, la que se disculpaba por tener emociones. Y se dijo, ya no más. Ya no vas a permitir que tu valor dependa del silencio, ni del juicio, ni de tu productividad. Eres mucho más que eso. Esa noche, escribió con firmeza. Día 8. Hoy me defendí de mí misma. No dejé que mi voz interna me tirara. Aprendí que a veces el verdadero cambio no es brillar, sino dejar de apagar tu propia luz. La ciudad afuera seguía con su ritmo caótico. Claxones, vendedores, risas, sirenas. Pero en el departamento de paredes gastadas y corazones en reparación, algo nuevo nacía cada día, sin necesidad de dramatismo, solo con verdad. Y eso era suficiente. El domingo amaneció con una calma rara. Mariana abrió los ojos y por primera vez en meses no sintió ese peso en el pecho. No era felicidad total, ni mucho menos certeza, pero había algo distinto. Como si su cuerpo se hubiera dado cuenta de que ya no era zona de guerra. Bajó a la tiendita a comprar café. Saludó al señor del puesto con un «buenos días», claro, sin esconder la voz ni mirar al suelo. Cuando regresó, Dani ya estaba preparando huevos con jitomate. «¿Sabes qué soñé?», dijo Dani sin voltear. «¿Otra fonda?». «No, esta vez estaba en una playa, pero no la típica. Era como Veracruz, pero sin turistas, solo el mar y yo. Y no hacía nada, solo respiraba». «Qué bonito», respondió Mariana. «Soñar con paz es buena señal». Desayunaron en silencio, viendo las plantas del balcón resistir el sol como podían. Dani cortó una flor marchita de la maceta más vieja y la tiró sin drama. «A veces hay que quitar lo que ya no florece», dijo sin más. Y Mariana supo que no hablaba solo de plantas. Al mediodía recibió un correo. El corazón le dio un brinco. Lo abrió con manos temblorosas. Había conseguido el trabajo. No era el empleo de sus sueños, ni el salario perfecto, pero era una puerta, un inicio, una señal de que el mundo aún la consideraba capaz. «¡Me quedé!», gritó desde la sala. Dani salió corriendo y la abrazó tan fuerte que Mariana casi se cae. «Sabía que podías. Yo no... bueno, no antes. Pero ahora me estoy empezando a creer que sí». Lloraron, rieron, se sirvieron jugo de cartón como si celebraran con champaña.
La victoria era pequeña pero genuina. Más tarde, cuando se quedó sola, Mariana se sentó frente al espejo. Ya no para buscar defectos, sino para verse. De verdad, como si fuera la primera vez. Te juzgué tanto, dijo en voz baja, tocando el borde del espejo con la yema de los dedos. Te hablé como si fueras un error, una decepción, un estorbo. Pero aguantaste todo. Y aquí estás. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran sin prisa. No eran de tristeza. Eran una especie de limpieza, como si cada lágrima se llevara un insulto viejo que había guardado en el pecho. Después escribió en su libreta: Día 9. Hoy me hablé con respeto, como quien aprende a pedir permiso para entrar en su propia historia sin arrasar. Me di cuenta de que, cuando la voz interna deja de herir, puede ser una aliada poderosa. Dani, desde su cuarto, puso música bajita. Un bolero antiguo que llenó el aire como incienso emocional. Mariana se recostó en el sillón y cerró los ojos. Sintió que todo lo que había vivido, las crisis, los días vacíos, las noches sin esperanza, tenía ahora un lugar distinto. No eran vergüenza, eran raíz. El lunes empezó su primer día en el trabajo nuevo. Todo era remoto, pero se arregló igual. Se maquilló suave, se puso una blusa que le gustaba y ordenó su espacio. En la llamada grupal, escuchó nombres nuevos, bromas entre compañeros y supo que estaba en terreno desconocido. Y eso, por primera vez, le pareció emocionante. Al terminar, escribió: Día 10. Me presenté sin disfraz, sin necesidad de parecer otra. Lo que soy fue suficiente para empezar. Esa noche, en la azotea, miró el cielo anaranjado de la ciudad. Dani subió con 2 cervezas y se las ofreció como brindis. Por lo que sobrevivimos, dijo, y por lo que dejamos de permitir. Chocaron las botellas. El vidrio tintineó como campana suave. Ninguna de las dos habló más. No hacía falta. Habían llegado a un lugar donde el silencio no era vacío, sino reconocimiento. Y Mariana, por dentro, repitió una frase que ahora sí creía de verdad. Soy mi hogar, aunque aún lo esté reconstruyendo. Esa semana, Mariana volvió a casa de sus padres, no como antes, no arrastrando la culpa, ni agachando la cabeza como quien teme que lo cuestionen. Volvió con la frente en alto, sin coraza, pero con algo firme en el centro del pecho. Se bajó del metrobús en Félix Cuevas, caminó por la misma calle que tantas veces la había visto regresar rota, y tocó el timbre sin temblor. Su mamá abrió la puerta con los ojos húmedos. No dijo nada, solo se lanzó a abrazarla. Mariana, al sentir ese cuerpo tibio y conocido, soltó todo. Lágrimas viejas, tensiones guardadas. Por unos minutos, fue una niña otra vez. Pensé que ya no ibas a venir, dijo su mamá con la voz quebrada. Yo también lo pensé, respondió Mariana soltando una risa frágil. Pero aquí estoy. Pasaron al comedor, ese que siempre olía a sopa y jabón en polvo. Su papá estaba sentado, con el celular en la mano y el ceño fruncido, como si no supiera cómo recibirla. Ella no esperó. Se acercó y lo abrazó sin decir nada. Él tardó un segundo, pero respondió el gesto. La comida fue tranquila, aunque un poco tensa, como cuando sabes que todos caminan sobre recuerdos rotos que nadie se ha atrevido a recoger. Pero no hubo reproches, solo frases simples y de vez en cuando un silencio que ya no dolía tanto. En un momento su mamá le dijo: «Te ves diferente, como más fuerte». Mariana sonrió, no por vanidad, sino porque esa frase, venida de quien más la había visto desplomarse, tenía valor. «Me estoy aprendiendo a tratar mejor», dijo. «Eso es bueno, ya era hora», agregó su papá sin sarcasmo. Esa noche durmió en su antigua habitación. La cama seguía ahí, con la colcha de flores deslavadas. En el buró aún había una foto vieja de su graduación. Se acostó mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió gratitud por haber llegado hasta ahí sin rendirse del todo. Por la mañana, se levantó temprano, fue a la panadería de la esquina y compró conchas. Al regresar,
Su mamá estaba sirviendo café y su papá leía el periódico. Se sentaron los tres como antes, pero distintos. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él. «Seguir con mi trabajo». «¿Y conmigo?». «¿Contigo?». «Sí. Aprendí que si no me acompaño yo, nadie puede hacerlo de verdad». No hubo respuesta, solo un gesto leve con la cabeza, como si por primera vez entendiera algo que siempre había estado frente a él. Más tarde, mientras ayudaba a su madre a regar las plantas del balcón, Mariana le preguntó: «¿Tú cómo te hablas a ti misma?». La mujer se quedó pensativa. Siguió regando unos segundos más y luego respondió: «Creo que con dureza. Siempre me dijeron que eso era ser fuerte, pero a veces me canso. Me gustaría tratarme con más ternura, como tú estás haciendo». Mariana sonrió. No dijo nada, pero algo se aflojó en su pecho. Ver a su madre admitiendo eso era como un regalo. Volvió a su departamento por la noche. Dani la esperaba con una sopa instantánea y una película descargada. No hablaron mucho, solo se sentaron juntas, compartiendo calor, con el ventilador zumbando en una esquina. Antes de dormir, Mariana escribió: «Día 11. Hoy volví a lugares que dolían, pero ya no desde el miedo. Volví como quien reclama lo que también le pertenece. Aprendí que regresar no siempre es rendirse. A veces es un acto de valentía». Apagó la luz y dejó que el silencio la cubriera, ya no como vacío, sino como descanso, y entonces entendió que hablarte bonito no era repetir frases motivacionales vacías, era aprender a volver a ti sin pedir permiso, a creerte sin necesidad de demostrar, a caminar con la frente en alto, aunque por dentro aún estés reconstruyéndote. El lunes, Mariana se despertó antes que Dani. Había luz dorada entrando por la rendija de la cortina, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo que luchar contra sí misma para levantarse. Fue directo a la cocina, puso agua a hervir y preparó café para dos. Mientras esperaba, abrió su libreta por la última página escrita. La leyó con una sonrisa silenciosa. Luego, en una hoja nueva, escribió solo una palabra: «Gracias». Ya no sentía necesidad de justificarlo todo. No tenía que entender completamente cómo había llegado hasta ese momento para honrarlo. Solo sabía que estaba ahí, viva, en pie, con algo parecido a esperanza creciendo en el pecho. Dani se levantó poco después, despeinada, con cara de lunes sin ganas. «¿Ya tan temprano?», murmuró. «Es que quiero aprovechar el día», respondió Mariana. «¿Quién eres y qué hiciste con mi amiga?». «Solo alguien que ya no se quiere seguir saboteando». Ambas se rieron. Más tarde, Mariana se conectó a su primera reunión de equipo con la cámara encendida. Presentó una idea, participó y al final le mandaron un mensaje directo: «Buen aporte. Qué gusto tenerte en el equipo». Cerró la laptop con una sonrisa. No era solo el trabajo, era la forma en la que ella ahora ocupaba el espacio. No con miedo, sino con dignidad. Sin sentirse una impostora. Solo una mujer real, con historia, errores, pero también con valor. Esa tarde fue a caminar sola por el centro. Caminó por la Alameda, se detuvo frente al hemiciclo a Juárez, observó a la gente correr, reír, gritar, besar. La ciudad estaba viva, y ella también, no como espectadora, como parte de todo eso. Se sentó en una banca y dejó que el ruido la envolviera. No la asfixiaba, al contrario, sentía que la sostenía. Como si por fin entendiera que su dolor no la hacía especial, pero su forma de enfrentarlo sí la hacía fuerte. Pensó en el video que lo había empezado todo. Rupert Sheldrake. 3 días. 3 pinches días hablándote diferente. Y cómo algo tan mínimo podía abrir grietas por donde se filtraba la luz. No era una fórmula mágica. Era una decisión diaria. Volver a ti con respeto. Sacó su celular y grabó una nota de voz para sí misma. «Mariana, si un día se te olvida cómo llegaste hasta aquí, recuerda esto. Fuiste tú la que se sostuvo. Tú, la que se hablaste con paciencia cuando nadie más lo hacía. Y eso vale más que cualquier logro. No lo olvides. Nunca más». Guardó la nota sin editarla. Solo así, cruda y verdadera.
De regreso a casa paró por unas flores en un puesto callejero, no para regalarlas ni para decorar, solo porque le nacía hacerlo, porque también merecía belleza, aunque no hubiera un motivo especial. Al llegar, Dani estaba con su laptop en la sala. Mariana le dejó las flores en el centro de la mesa. Y esto, para ti y para mí, por todo. Dani la miró y con una sonrisa cansada pero real, respondió: ¿sabes? Me diste ganas de intentarlo otra vez. El amor propio, todo. Cenaron juntas, viendo por la ventana cómo caía una lluvia fina que mojaba los vidrios como caricias. Ya no había prisa, ni presión por ser felices. Solo había presente y ganas de estar ahí, sintiéndolo todo. Antes de dormir, Mariana escribió en su libreta: Día 12. Este es mi cierre, pero no mi final. Me hablé con compasión, con respeto, con amor, y aunque hay días que seguro volverán a doler, ya tengo algo distinto, una voz interna que ya no me quiere destruir, sino acompañar. Cerró la libreta, apagó la luz, se recostó en la cama y pensó: esto apenas comienza, y sonrió. El domingo amaneció con un cielo completamente azul, limpio, como si hubiera pasado una tormenta invisible que arrastró todo lo viejo. Mariana se despertó sin alarma, con el cuerpo liviano y la mente clara. No recordaba la última vez que había sentido tanto espacio adentro de sí misma. Dani ya no vivía con ella. Se había ido hacía una semana para volver a su propio departamento con una sonrisa tímida y un «ya me siento lista». Antes de irse, se abrazaron fuerte y sin palabras. Sabían que ese lazo no se rompía, aunque cada quien tomara su camino. Esa mañana, Mariana se sentó en su sillón con un café y la libreta abierta. Había llegado al final de las páginas. Tocó la última hoja con cuidado, como quien cierra una etapa importante. No necesitaba escribir más, al menos no por ahora. Lo que necesitaba en realidad era salir a la calle y vivir todo eso que había escrito. Decidió caminar hacia el Parque México. Se puso unos jeans cómodos, una playera blanca y se recogió el cabello en una trenza rápida. Tomó su celular, pero no auriculares. Quería oír el mundo, sentirlo, ser parte del ruido sin perderse en él. En el camino, pasó por una librería de viejo que le encantaba. Entró sin buscar nada en específico, solo por el gusto de estar entre libros que ya habían tenido vida. En una repisa escondida, encontró un cuaderno con la portada de cuero desgastado. Lo hojeó. Estaba vacío. Lo compró. Es para lo que viene, se dijo a sí misma. Llegó al parque y se sentó cerca de una fuente. A su alrededor, niños corrían con burbujas, perros ladraban, parejas discutían en voz baja, y un señor mayor tocaba boleros en una guitarra rota pero afinada. Mariana sacó el cuaderno nuevo, lo puso sobre sus piernas y lo miró. No lo abrió, solo lo sostuvo. Ahí, en medio de todo ese movimiento, entendió algo que durante mucho tiempo no pudo ver. Sanar no se siente como volar. Sanar se siente como volver a caminar sin miedo. Se quedó pensando en esa frase. Antes creía que un día iba a despertar con todo resuelto, con amor propio perfecto, confianza intacta y cero ansiedad. Pero ahora sabía que no era así, que la verdadera transformación era más sutil, más constante, más silenciosa. No se trataba de dejar de caer, se trataba de dejar de castigarse por caer. Se levantó y comenzó a caminar lentamente. Pasó frente a una pareja que discutía. La mujer tenía los ojos rojos de tanto llorar y él apenas hablaba. Mariana no juzgó, solo sintió ternura, porque conocía bien ese lugar, ese momento exacto donde crees que el amor se sostiene a punta de dolor. Más adelante, una niña le ofreció una flor de papel. Mariana la compró y la guardó entre las páginas del cuaderno nuevo. Un símbolo, un recuerdo, algo frágil que, sin embargo, podía durar mucho tiempo si se cuidaba. Volvió a casa por la tarde. Cocinó algo simple, arroz con verduras y un huevo estrellado. Puso música instrumental y dejó que el aroma del aceite caliente llenara el departamento.
No necesitaba compañía. Estaba sola, sí, pero no se sentía sola. Era distinto. Después de comer puso el cuaderno nuevo sobre la mesa. Esta vez sí lo abrió. En la primera hoja escribió con letra lenta, cuidada, lo que ahora sí entiendo. Y abajo, sin pensarlo mucho, empezó a anotar frases sueltas. No tengo que estar al 100 para ser valiosa. No soy mis errores. El miedo no desaparece, pero ya no me domina. Mi voz interna puede ser mi aliada. Las recaídas no borran mis avances. Soy capaz de comenzar las veces que hagan falta. Cerró el cuaderno. Lo guardó con suavidad en el cajón del buró, junto a una vela y la flor de papel. Se sentó frente a la ventana y miró cómo el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios. El cielo se pintaba de tonos naranjas, lilas y azules. El viento movía las cortinas suavemente, como si la casa también respirara con más calma. Y ahí, entre todo ese silencio, Mariana se dijo algo que no necesitaba gritar, algo que ya no tenía que repetir 1000 veces para creerlo. Estoy orgullosa de mí, por cómo se sostuvo, por no haber apagado su luz, por haber aprendido a hablarse sin lastimarse, por haber regresado a sí misma con dignidad. No era un final, ni un principio nuevo. Era simplemente eso que a veces se nos olvida nombrar: vida. Y ahora, por fin, estaba lista para vivirla en voz alta.